estar presentes. El horario poco habitual, ¿verdad? a lo que estamos acostumbrados, pero es un poquito también por la festividad que tenemos. Bienvenidos a nuestra ya tradicional charla preconcierto. En esta ocasión nos acompaña la directora del coro, la maestra Aurora, quien nos hablará, bueno, más bien del Conservatorio de Música de Celaya, quienes nos engalanan esta tarde con su presencia. Está la directora del coro, disculpen, la maestra Isabel Rico, quienes también nos platicará un poco más sobre la obra y la preparación que tienen los chicos para este concierto, y el maestro Juan Carlos Lomona, ya nuestro director artístico de la USUC. Disfruten mucho, los dejo con ellos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Es un placer, creo que no necesitamos micrófono porque está tan chiquito el espacio. Antes que nada, darles la bienvenida, agradecer su presencia. Como siempre comento, antes del concierto es el momento más emocionante. No sabemos qué va a pasar, pensamos que va a pasar algo muy bueno, pero esa es la emoción de los conciertos, que no sabemos nunca qué tan emocionante va a ser. Pero antes de platicarles con más detalle, me gustaría mucho ceder la palabra primero a nuestras invitadas de honor. Es para mí un placer muy grande que me acompañen en esta mesa ambas. Y antes de pasar el micrófono a la maestra Aurora, quisiera comentar que soy muy admirador de su trabajo. Ya les platicaré a ella con más detalle, pero el Conservatorio de Celaya es sin duda en el estado una de las fuentes más importantes del desarrollo musical del estado. De hecho, ya lleva muchos años con esta labor titánica, muy loable, y a mí me consta porque tuvimos ya una experiencia muy grata. No me acuerdo exactamente hace cuántos años, ahora me recordarás, Aurora. Tampoco lo recuerdo bien. Pero bueno, hicimos justamente ya una colaboración que fue la Carmina Burana. En aquella ocasión con la Filarmónica de Querétaro, tuve yo el gusto de visitar el conservatorio, de ver un ensayo de la orquesta del conservatorio con el maestro Jesús Almanza, que querido compañero, por cierto, muchos saludos de mi parte. Y ya desde entonces me llevé una muy impresionante impresión de la labor que hacen con la orquesta, con el coro. La Carmina fue un éxito allá en Querétaro. Entonces, cuando me propusieron el proyecto del Requiem de Mozart, totalmente pensado por la maestra Aurora y por supuesto por la maestra Isabel, que juntas hicieron un elenco, bueno, escogieron 4 voces privilegiadas que van a ser nuestros solistas, y el resultado lo van a poder constatar. Así que cedo la palabra a la maestra Aurora. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Un gusto poder platicar un poco con ustedes. Muchas gracias por las palabras, maestro Juan Carlos. Bueno, primero, sin duda, me da mucho gusto que haya llegado el maestro Juan Carlos Lomónaco aquí a la USUG. Es pues un privilegio para todos tenerlo con nosotros. Y lo digo con nosotros porque yo soy egresada de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, soy abeja. Entonces, bueno, pues es mi alma mater bueno, y también me tocó tocar con la USUG hace algunos años también. Entonces, bueno, contarles de lo que estamos haciendo justamente en Celaya. El Conservatorio de Celaya va a cumplir este año 34 años de estar teniendo actividades actualmente en 3 áreas. Tenemos la formación profesional, que es justamente los chicos que van a ver, que son estudiantes del área de canto, de piano, guitarra, eso es lo que conforma el coro. La formación profesional tenemos el bachillerato musical y las licenciaturas. Después tenemos los programas de extensión, que son para niños entre 5 y 17 años de edad, que es un complemento a sus estudios de primaria, secundaria y demás. Tenemos el área de danza clásica, que tiene 1 año que inició, y tiene para niños y para jóvenes. Un diplomado en canto e instrumentos para iniciarse en la música. Esto es los sábados, ya sea para chicos que están decidiendo si por ahí va su camino,
o para gente que simplemente no va a ser músico, pero quiere conocer un poquito más a fondo de lo que es la música. Y por último, los proyectos sociales que iniciamos, con una orquesta hace 10 años, pero en el 2022 iniciamos una red comunitaria y actualmente tenemos 15 agrupaciones entre orquestas sinfónicas, orquestas de cuerdas, coros, bandas y un ensamble de guitarras donde estamos atendiendo a cerca de 600 niños también. Entonces, la plantilla sí, gracias. La plantilla de alumnos del conservatorio actualmente es alrededor de 1,300 alumnos. Entonces, sí, somos una institución muy grande y no solo en el estado, sino a nivel nacional. Estamos pues muy bien posicionados, nuestros alumnos, ya los van a ver, hoy también quiero hablar de eso. Los solistas que participan hoy en este Requiem son 4, 2 de ellos egresados ya, sí, Minerva y Carlos, recién titulados, y Yareti, que egresa ahora, y Brandon, que está en su formación profesional. Ya ustedes van a calificar su trabajo. Pero pues contentos por este trabajo que estamos haciendo y también destacar la labor que hemos tenido a lo largo de los años con la USUG. Recuerdo de las cosas que hemos hecho, participar en el 60 aniversario de la USUG, también hace algunos años ya. Y pues es un gusto regresar. Este Requiem estaba un poco anunciado desde hace algunos meses o años y por alguna razón nos había dado y pues finalmente llegó el momento y siempre es pues un gusto participar con una orquesta de la talla de la USUG. Muy bien, maestra, por favor. Muchas gracias. Pues ahorita en este momento yo estoy dirigiendo el coro juvenil. Hemos estado trabajando ya algunos meses esta obra. También la hemos hecho el año pasado también hicimos con la Orquesta de Querétaro, con la OFEC, y entonces pues ya vienen un poquito más listos, ¿no? Pero sí ha sido una ardua labor trabajar con todo el coro y pues por fin se nos llegó el día. Estamos muy emocionados, muy contentos de estar aquí y ojalá que no sea la última vez, sino que podamos regresar pronto. Bueno, realmente me impresiona mucho lo que nos comenta Aurora. Yo ya lo había presenciado, pero no me había percatado de la magnitud de la cantidad de gente que representa la labor que hacen. Y hay pocos espacios en el país tan fortalecidos musicalmente. Por supuesto, la Ciudad de México, como saben, hay varias escuelas, está el Conservatorio, la Escuela Nacional de Música, la Olin Yolistli, pero a nivel nacional, fuera de la Ciudad de México, Jalapa tiene un movimiento muy importante de formación y salen muchos egresados de muy buen nivel, pero en realidad son contados los lugares donde podemos hablar de una labor pedagógica tan importante. Y bueno, yo quisiera compartirles el programa. Es un programa verdaderamente hermoso. Empezamos con la Sinfonía número 26 de Franz Joseph Haydn. Es una sinfonía que fue compuesta en 1768. La mayoría de las sinfonías de Haydn, muchas, como saben, tienen títulos. Está la Sinfonía Oso, por ejemplo, la Sinfonía Oxford, la Sinfonía Militar, la Sinfonía Londres, y así, bueno, podríamos mencionar muchísimas, la mañana, las primeras sinfonías, las 6, 7 y 8, la mañana, la mediodía, la noche, pero la mayoría de los títulos, la Sinfonía Gallina, la mayoría de los títulos no los puso Haydn, sino que fueron adquiridos por diferentes personalidades. En este caso, no se sabe muy bien si el título de la Sinfonía Passione se lo pone Haydn o no. Lo que sí es un hecho es que fue compuesta para la semana de la Pascua. Tiene un tema litúrgico muy importante y tiene un carácter claramente religioso,
Por lo tanto, va muy a tono justamente con el Requiem. De hecho, está en la misma tonalidad, re menor, que es como está concebido el Requiem. Y otra característica muy particular de esta sinfonía es que son 3 movimientos, pero eso no es tan extraño. En muchas sinfonías tempranas, de hecho, así es como empieza la sinfonía, eran 3 movimientos: movimiento rápido, movimiento lento, movimiento rápido. Sin embargo, en esta sinfonía lo extraño es que tiene un movimiento rápido, un movimiento lento y luego un minueto. Termina con el minueto. Entonces, eso es muy extraño, no es común que una sinfonía termine con un minueto y además termina en piano. Se los comento para empezar, para que nos aplaudan, porque va a haber un poco de duda, van a decir, bueno, ya terminó la sinfonía si están en el minueto, entonces ahí les pido por favor que nos aplaudan, si les gustó, por supuesto. Pero sí es curioso. Ahora, la pregunta es, ¿realmente así fue concebida o se perdió un movimiento o qué pasó? Eso es un misterio porque es una etapa de Haydn muy temprana donde la información histórica no está clara. Lo que sí es un hecho es que una sinfonía verdaderamente hermosa, una orquesta pequeña, tan solo 2 oboes, 2 cornos y un fagot que va con el continuo, y van a poder disfrutar de un ensamble pequeño. Hacemos la pausa y después, pues por supuesto, el plato fuerte, que es el famosísimo Requiem de Mozart. Hay muchas historias, muchos mitos en relación a este Requiem, que fue concebido en 1790. Recordemos que Mozart fallece en 1791. Seguramente habrán visto la película Amadeus, que no es del todo exacta o real, pero en casi todo sí lo es. Lo que es un hecho es que Mozart fue muy famoso de chiquito, de jovencito, fue un niño prodigio que su padre lo llevó por toda Europa, se volvió famosísimo, en Salzburgo era realmente admirado, pero él, muy ambicioso, quiso ir a Viena. En Viena le costó mucho trabajo adaptarse a las tradiciones y sobre todo al poder que había en aquel entonces, y empieza a tener muchos problemas de endeudamiento, se empieza a comprometer mucho. De hecho, empieza a ir mucho a Praga, que es donde presenta Don Giovanni, y justamente en 1790 presenta muchas de sus obras maestras, la Clemenza di Tito y nada menos que la Flauta Mágica, y al mismo tiempo ya está empezando a escribir el Requiem. Marchas muy forzadas, y ahí es donde viene el drama de muchos compositores de obras tan fuertes espiritualmente y luego finalmente pues no termina el Requiem, como saben, queda inconcluso, llega prácticamente a escribir hasta Lacrimosa y no lo concluye del todo. En esta ocasión vamos a hacer la versión de Süssmayr, que fue alumno de Mozart y que fue muy respetuoso, de tal manera que los números que termina, basados en algunos bocetos de Mozart, están muy bien fundados y repite, van a ver cómo repite, por ejemplo, el último número es muy parecido al primero, entonces realmente no es una conclusión muy arriesgada, sino al contrario, muy conservadora, que es la versión que vamos a interpretar. Entonces, como siempre, la pregunta de por qué en momentos tan dramáticos los compositores escriben obras que van en relación con lo que están viviendo. Pongo otro ejemplo, la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, que se presenta 3 días antes de su muerte y que, como saben, el último movimiento es claramente como el corazón empieza a palpitar hasta que se detiene. Es realmente pues muy impresionante estos mitos o realidades o energías, pero cómo es posible que Mozart, justamente las últimas páginas que escribe, es el Requiem
famosísimo y hermosísimo. Es una orquestación no muy grande, lleva 2 cornos de baseto que son como unos clarinetes bajos, pero que son sustituidos en la actualidad por clarinetes normales, los 2 fagots, las 2 trompetas con los timbales y los trombones que van paralelamente acompañando al coro. Por supuesto las 4 voces. Y bueno, como saben, también hay muchos requiems. El año pasado la OSUC presentó el requiem alemán de Brahms, de Johannes Brahms, pero hay muchos. Está el de Verdi, que es un requiem más dramático, más operístico. Otro muy bonito es el de Fauré, que recomiendo mucho, muy pacífico. Y bueno, básicamente esa es la historia que les puedo compartir de esta famosísima obra. Creo que sería más interesante poder interactuar con ustedes, cualquier pregunta que quieran, cualquier cosa que quieran que comentemos, con muchísimo gusto. No sé si está Siri. Ah, muy bien. Por si es necesario el micrófono o no. Entonces, por favor, con confianza, lo que quieran preguntar o comentar. Mencionó que van a interpretar una versión de uno de los discípulos de Mozart. ¿Quiere decir entonces que hay otras versiones para cerrar esa obra inconclusa? Sí, hay varias versiones, hay por lo menos 3, pero digamos la tradicional, la que más se hace, es la de Süssmayr, que pues es prácticamente, se puede decir que es el Requiem de Mozart, porque, como les digo, respeta la estructura, respeta los bocetos y repite fragmentos de otros movimientos, cambia el texto por la forma del Requiem, que tiene una forma específica, una misa de muertos que tiene una estructura en latín. Otra cosa importante, el año pasado se hizo el Requiem de Brahms, Requiem alemán, por supuesto en alemán, pero normalmente las misas, hay muchas también misas de Mozart, por ejemplo, y el Requiem está escrito en latín. Entonces, también es importante destacar en qué idioma está escrito y concebido. ¿Tiene otra pregunta? ¿Hay algún guiño en otras obras específicamente sobre esta de Mozart? ¿Una referencia en infraestructura o algún gesto que sea así como que se atribuya directo a esto? Sí, las otras versiones, por ejemplo, son muy parecidas, pero más cortas. Digamos, esta es la que tiene la estructura completa. Omite algún número, por ejemplo. Entonces, digamos, la más fidedigna, entre comillas, porque ahí es donde tenemos que tomar decisiones sin saber realmente qué quería el compositor. Pero, digamos, basándonos en las referencias de tratar de respetar al máximo lo que se pensó que hubiera concebido Mozart, esta es la versión, digamos, más similar a lo que se piensa que podría ser lo que hubiera concebido el compositor. Yo tengo una, si No, por supuesto, adelante. Maestra, no sé, en mis palabras o en mi poco conocimiento oral, ¿qué nivel de dificultad representa para el coro esta obra? Bueno, sí representa algún nivel de dificultad, sobre todo el introito, la fuga de Kyrie. Sí son cosas que ya representan un nivel de solfeo avanzado y pues también un nivel de técnica para el canto. Entonces sí requiere de alguna preparación amplia. Yo quisiera agregar aquí que los cantantes del coro son muy jóvenes, ya ustedes los van a ver. Estamos hablando que los más jóvenes tendrán alrededor de 15, 16 años, que para este tipo de obras, bueno, se requieren voces un poquito más grandes, pero
Creo que hacen un muy buen papel. Tenemos muchísimo talento vocal en México en general, podría decir yo. Platicando con maestros extranjeros siempre se sorprenden de las voces que tenemos en nuestro país. Y bueno, en esta región también, agrego también un poco en el conservatorio, en el área de formación profesional, recibimos a chicos de 28 municipios del estado de Guanajuato y de más o menos 18 estados de la República Mexicana. No solamente es de esta región, sino tenemos chicos de Quintana Roo, de Sonora, incluso de la Ciudad de México. Pero sí es algo a destacar las voces mexicanas, que hay mucho talento. Bueno, pues si no existe alguna otra duda o algún comentario que quieran hacerle a los maestros, vamos a pasar a prepararnos para el concierto